bien, comenzamos el segundo bloque de TV Crecer y vamos a hablar de los controles, ¿sí? Controles que en la primera infancia, desde bebé. Desde bebé. Entonces lo presentamos al doctor Luis Agote, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, Diego. No, por favor. Bueno, ¿y cuáles son entonces? Uno sabe, imagina que de bebé son muchos y después se van espaciando más, pero ¿cuáles son los primeros controles que hay que tener con el recién nacido? Bueno, en realidad como los pediatras somos los médicos que probablemente más medicina preventiva hacemos, porque generalmente la mayor parte de nuestros chicos vemos muchos pacientes sanos, quizás a diferencia de otras especialidades donde la gente concurre con algún problema de salud. Pero digamos, no por estar sanos no dejan de ser enfermos los controles, porque justamente es en el control donde los papás traen su hijo con un montón de preguntas y los médicos tenemos la oportunidad de... de alguna manera el pediatra va orientando a los papás en cómo criar a los chicos, porque en la alimentación le dice cuándo darle de comer, esas cosas, ¿no? Hay un montón de aspectos que nosotros podemos preguntar a los padres y aparte revisando al chico muchas veces encontramos, o sea, esto da lugar a encontrar o hacer la búsqueda de problemas de salud que a los papás se les pasan porque simplemente... No tienen un ojo entrenado. Exactamente. Ahora, la primera consulta que te hago es así, hacemos cronológico. Muchas madres te preguntan, doctor, ¿va a venir al parto? Y a veces uno le dice, mirá, van a ser en un buen lugar, tienen neonatólogo, yo te veo, ¿cuándo? Es una buena pregunta. En realidad depende de cómo está el bebé al nacer. La primera consulta no tiene que ser después de la primera semana. Realmente O sea, en situaciones normales es a la semana de... En general es no más allá dentro de la primera semana, no más allá de los 7 días. El alta generalmente es habitualmente es a las 48 horas, como muy temprano a las 24. Si el recién nacido nació por cesárea puede ser un poquito 3-4 días. Pero en general y especialmente con mamás primerizas que simplemente no tienen experiencia en maternidad, en general en ese caso recomendamos que más allá de las 48 horas del alta concurra antes, al control. Ahora, como nos tenemos que concentrar en algo específico, porque el productor ya nos marcó 3 minutos, el tiempo vuela en televisión, ¿cuál es el control que uno debería hacerle a un recién nacido? Vos como pediatra de años, ¿qué vas a buscar en un recién nacido y qué hablas con la mamá? Preguntamos a la mamá primero todo lo que es antecedentes del embarazo, cómo fue el embarazo, antecedentes personales del padre, la madre, historia en la familia de enfermedades, que nosotros tenemos que estar alerta a detección o que puedan aparecer en el bebé. Historia de cómo fue el parto, si fue un parto natural, si fue un parto por cesárea, los datos del recién nacido, que eso vienen escritos, las maternidades o los hospitales les dan a los padres un papel donde está escrito todo esto. Y bueno, después interrogamos a los padres, a la madre, cómo está alimentando a su bebé, cómo le está yendo con el amamantamiento, si puede amamantar, si no podía amamantar, qué tipo de alimentación, de fórmula le está dando. O sea que la alimentación es algo indispensable y especialmente... Le pasa a la mamá que, lo digo porque por mi experiencia particular, que sale del control del pediatra y si todo está más o menos normal, lo primero es llamar y decir, aumentó tanto y ahora mide tanto, ¿no es cierto? Como si fuese un premio, como que el chico está creciendo bien, significa, ¿no es cierto? Y es que ante tu pregunta, ¿qué es lo que nosotros nos fijamos? Después de preguntarle a la madre sobre alimentación, cómo está defecando, si notó alguna normalidad en el pis, el cuidado del cordón, por ejemplo, que es algo muy importante en el recién nacido. Y después nosotros vamos a examinar al recién nacido. Y bueno, las medidas habituales que tomamos son peso, altura y también medimos la cabeza, que es un indicativo muy importante de ahí a futuro de la maduración del sistema nervioso central. ¿No es cierto? Claro, nosotros a lo largo del primer año, los controles que se hacen, que inicialmente pueden ser una vez a la semana, después se hacen los 15 días y a partir del mes, en general, si todo va bien, se hacen controles mensuales. Vamos tomando todas esas medidas que son indicativas, una buena progresión en talla, en peso, en el perímetro cefálico, en la medida de la cabeza, es indicativa de una buena maduración física
el caso de la medida de la cabeza, correcta maduración del sistema nervioso central, crecimiento cerebral, que es algo muy notorio, especialmente en el primer año de vida. Bueno, daría para 5 horas seguidas de qué le hacemos, toque el otro, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Así que, bueno, gracias por venir y que sigan confiando en el pediatra, que busquen a alguien de donde se puedan sentir cómodas o no. Y que no tengan miedo de cambiar, si no están cómodas con un pediatra, buscar otra persona, porque a veces viste que hay como un miedo, ¿no es cierto? Pero generalmente te llevas bien, pero la confianza esa que se tiene que dar para poder preguntar lo que se le dé la gana. Y anotar, yo digo eso es muy importante, porque uno en la consulta el chico se porta mal, no lo puedes divertir, se larga a llorar, y entonces capaz que uno se olvida de sentarse y hablar algunas cosas claves con el médico. Y antes de venir a la consulta, especialmente si hablamos de los controles de los recién nacidos, es importante que la mamá traiga anotadas, o el papá traiga anotadas todas las preguntas, porque siempre tienen muchas preguntas y si no se van y les quedan un montón sin preguntar, y es importante que se vayan sin dudas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias. Gracias por la invitación.